Le cuento que la tensión entre Estados Unidos y Rusia, así como los próximos anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos, impactaron ayer en las bolsas y pues la mayoría de los índices accionarios del mundo cerraron con pérdidas. Vamos a hablar de esto que sucedió en los mercados el día de ayer con nuestra amiga Gabriela Siller, analista financiera. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Pascal. Como siempre, un gusto de saludarte y un gusto saber de que cada día vas mejorando. Muchísimas gracias, Gaby, gracias por tu preocupación. Oye, ¿cómo ves las cosas el día de hoy y qué podemos decir de lo que sucedió ayer? Bueno, pues ayer estuvieron cardíacos los mercados, sobre todo porque se dio una mayor aversión al riesgo, precisamente por esto de las tensiones entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues además también en anticipación a la Reserva Federal, que mañana miércoles da anuncio de política monetaria y donde, bueno, pues tú sabes que el mercado va a estar atento a todas las señales de cuántos incrementos a la tasa de interés va a realizar este año y que tan pronto también empezará a retirar la liquidez. Todo esto generó cambios en los portafolios de inversión que llevaron a los índices a terreno negativo. Inclusive el Nasdaq estuvo a punto de entrar en un bear market, es decir, de subir 20% desde el máximo histórico alcanzado. Sin embargo, pues todo esto de que pues bajaron los índices, aprovecharon algunos inversionistas que estaban baratas las acciones, compraron y los índices estadounidenses terminaron en terreno positivo, mientras que el IPC en México en terreno negativo también por aversión al riesgo sobre México. Hoy, ¿qué va a pasar? Pues la verdad es que yo creo que va a seguir la volatilidad. Primero por la Fed y después pues también porque hasta que se resuelva esto de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Y bueno, pues también muchos anticipan que este año, además de que será un año de volatilidad precisamente por la normalización de política monetaria de la Reserva Federal, pues también hay índices, por ejemplo, el Standard Poor's, que ya al 2021 pues hilaban 3 años consecutivos con rendimientos de doble dígito, lo cual pues podríamos decir que no es sostenible y sugería la idea de una sobrevaloración. Entonces, pues espera un año de volatilidad y esta semana pues con mayor razón, yo creo que sobre todo mañana, ¿no? Esperando la Fed. Es decir, volatilidad como la que vimos ayer, nos dices, cayeron los mercados, pero hubo inversionistas que vieron baratas las acciones y pues se revirtió la tendencia. ¿Podríamos tener episodios así a lo largo del año, tú crees? Sí, seguramente sí, sobre todo porque los años en donde la Reserva Federal ha empezado a subir las tasas de interés generan precisamente estos cambios rápidos en los portafolios de inversión y además en otras ocasiones pues la Fed había sido como más lenta o más cautelosa porque bueno pues para empezar la vez anterior estuvo 7 años con la tasa de interés en el mínimo histórico del 0,25%, ahora serían solamente 2 años. Además también la vez pasada después de que empezó a subir la tasa de interés, se tardó más de un año en empezar a retirar liquidez de la economía. Y ahora se ve una Fed bastante agresiva, en donde no nada más concluiría este año con el programa de compras mensuales de bonos, sino que subiría la tasa de interés y además también recortaría su hoja de balance, lo cual implica retirar liquidez de la economía. Y entonces, todo esto pues sugiere que va a ser un año en donde a lo mejor al final los índices bursátiles van a terminar con un rendimiento pequeño, pero después de haber atravesado una alta volatilidad. Inclusive hay un índice que mide la volatilidad al interior del mercado de capitales en Estados Unidos y bueno, pues ayer alcanzó un nivel no visto desde octubre 2020, ¿no? La parte, bueno, pues 2020, el año de la pandemia. Ya. Por otro lado, déjame preguntarte por los datos del indicador global de la actividad económica en noviembre. Creo que, pues si bien hay un avance en las actividades terciarias, pues en las secundarias, es decir, la manufactura, hay un retroceso. ¿A qué terreno nos puede llevar esto? Bueno, pues los datos del IGAE que recién publicó el INEGI hace un rato, pues sugieren que en el último trimestre del año, pues seguramente se vivió una contracción económica. Esto es porque estos datos del IGAE, si bien muestran un avance mensual, pues estuvieron por debajo de lo anticipado e inclusive por debajo de lo que anticipaba el indicador oportuno de la actividad económica que el mismo INEGI proyecta para el IGAE. Y entonces, pues esto nos hace pensar, o cada vez es más evidente que estamos en una estanflación en México, que es la combinación de una alta inflación con un estancamiento económico. Y la verdad es que no se descarta pues que México haya vivido una recesión en la segunda parte del 2021. Esto es porque en el tercer trimestre
ya habíamos visto una contracción del PIB. Y aunque la definición oficial de recesión no son 2 trimestres consecutivos, pero la verdad es que tener 2 trimestres consecutivos con caídas en el PIB, pues incrementa la probabilidad de que haya sido una recuperación y si no de perdido, una recuperación del tipo W, donde, bueno, caímos en el segundo trimestre, nos recuperamos y otra vez volvimos a caer y faltaría la parte de la recuperación. Inclusive también el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar sus nuevas previsiones de crecimiento y recorta las de México, pensando que, bueno, pues en el 2021 crecimos a lo mejor alrededor de 5.3% y 5.3% solamente es consistente con una caída trimestral en el cuarto trimestre y para el 2022 también la recorta. Nosotros en Grupo Financiero Base creemos que este año, si bien nos va, vamos a crecer alrededor del 2% precisamente por la incertidumbre que hay y que además, bueno, pues si se llega a aprobar la reforma eléctrica así como está propuesta, pues va a generar mayor incertidumbre sobre la economía mexicana y esto va a detener todavía más proyectos de inversión. Oye, 5.3 este año, si eso se confirma, 2% el próximo año, eso no nos lleva ni siquiera al lugar donde estábamos antes del inicio de la pandemia. Así es, 5.3 para el 2021, si bien nos va 2% para el 2022, esto Sí. implica que será hasta el 2024 cuando pudiéramos recuperar el PIB precrisis y hasta el 2029 en términos per cápita. Sí, porque si sumamos esos dos tasas de crecimiento anuales, pues serían 7.3 frente a 8.5 que caímos en el 20, 2020, más esa así es. caída pequeña del 2019, pues estamos todavía lejos de encontrarnos en el estado, ya no digo del inicio de la pandemia, sino del inicio del actual periodo de gobierno. Así es, porque México ya venía con un declive desde finales del 2018, entonces para podernos situar en el nivel del 2018, pues tendríamos que, pues todavía crecer de manera más acelerada. A lo mejor esto se pudiera hacer con un gasto público que genere proyectos o que genere un efecto multiplicador, porque ahorita, bueno, pues si bien hay finanzas públicas balanceadas, y por eso las calificadoras no han recortado la calificación crediticia de México. Eso no Sí. implica que el gasto esté siendo utilizado lo más eficientemente posible. Entonces, sí se podrían a lo mejor reorientar ciertos recursos para generar un efecto multiplicador y que la economía crezca más rápidamente. Y bueno, Pues pues así como están las cosas, implicaría que hasta el 2024 recuperamos el PIB que teníamos en el 2018 y hasta el 2029 en términos per cápita, es decir, el PIB dividido entre la población. Gaby, siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pascal, y que vayas mejorando día tras día. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Gabriela Sillera, analista financiera, hablando con nosotros, con ustedes desde Monterrey.